Acá se lo voy a... Cuando preparamos eso, creamos las bases de datos en Access, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes elementos. En el caso de las relaciones, que ya es un vínculo posterior a estar haciendo esta ejecución, precisamente esto es lo que vamos a buscar. Recordando que en nuestro diagrama, cuando hablábamos de carrera y alumno o estudiante, precisamente es una relación de uno a muchos. Entonces, en primer lugar, vamos a configurar la tabla considerando cada uno de estos elementos para que ustedes vean cómo es que se ha realizado la relación existente. Para ello nos iríamos a crear y verificaríamos el diseño de tabla. Observe que aquí tenemos para crear una tabla vacía y aquí ya una tabla en blanco en vista de diseño. Con cualquiera de esas dos, nosotros podemos crearlos. Observe que lo primero que se coloca son los nombres de las tablas, los nombres de los campos. Y luego observe que por defecto lo pone nombre de la tabla 1. Al final nos va a pedir que coloquemos precisamente el nombre al momento de almacenar cuando ya hayamos creado todos los campos de la tabla. En el diseño, según nuestro diseño, carrera tiene código de carrera y nombre de carrera. En ese caso particular, usted tiene que tomar en cuenta que siempre debemos de comenzar con código de carrera. Y aquí le voy a poner solo para que ustedes vean que lo que estamos haciendo es código de carrera de un estudiante. Pero aquí le voy a poner TBL carrera, solo para que usted vea de dónde viene. Y tenemos que ponerle el tipo de dato. Sabemos que en el caso de los tipos de datos, vamos a tener texto largo, corto. Obviamente, si el texto, como lo que menciona acá, es un máximo, tiene un máximo de 255 caracteres, es un texto corto. Pero observe que el largo tiene una cantidad ilimitada. Si nosotros vamos observando en la parte inferior, se van haciendo diferentes ajustes. Estos ajustes determinan campos, las propiedades de los campos, entre ellos los formatos que va a tener, el título que queremos que dentro de los objetos lo posea. Cuando decimos objetos, recuerde que hablábamos sobre los formularios e informes, ¿verdad? En el caso del título del campo. Si va a tener algún valor predeterminado, alguna regla de validación, ¿verdad? Por ejemplo, las edades, que tenga una regla para poder validarlo. También va a tener texto de validación si lleva una regla. Requerido, cuando hablamos del campo requerido, generalmente es que es obligatorio rellenar ese campo para poder completarlo en dicha tabla. Permitir longitud cero, si es requerido, no se permite. Indexado es para poder ordenar en un orden específico. Recuerde que estos campos generalmente van ordenados. Aquellos campos que son código de carrera, que son los primordiales, siempre lo vamos a tener. Y para el caso de compresión Unicode, generalmente este campo respetamos los valores por defecto, ¿vea? Pero sí debemos declarar que ese campo, aunque no mucho es utilizado, generalmente es cuando son caracteres especiales. El modo IME son controles, ¿verdad? Y observe que
podemos generar cualquier tipo de control. Generalmente siempre dejamos sin control, es decir, sin ningún objeto, ¿verdad? El modo de oración, formato del texto, ¿verdad? Alineación y en el caso del formato de texto, si debe llevar un texto en particular, ¿verdad? Y observe que en ese caso, ahí dependiendo de cuál sea su característica, así mismo va a ser su ampliación. Hace falta mascarilla en el caso del formato, ¿verdad? En la mascarilla, observe acá, tenemos otros tipos de objetos con los cuales se pueden definir en el caso de nuestras tablas. Y obviamente debe de estar almacenada nuestra base de datos como una base de datos ACCDB para poder ver todos los objetos. Eso es de tenerle cuidado, ya que algunas bases de datos son MDB. En ese caso, observe que para el objeto, y ahorita se los muestro, texto corto, aparecen otros campos diferentes, ¿verdad? En el caso del formato, es como queremos que se presenten los datos internos, ¿verdad? En el caso del tamaño, es la cantidad de caracteres. Para el código de la carrera, y observe, vamos a basarnos en este diseño. Estamos teniendo los dos objetos. Observe que se le ha puesto texto corto. Y acá se le han puesto 6 caracteres. ¿Por qué se le han puesto 6 caracteres? ¿Cuántos códigos o cuáles son los caracteres de su carrera, el código de su carrera? ¿Cuántos caracteres son? Por ejemplo, para civil, ¿cuántos caracteres son los que tienen? A ver, ¿quién sabe cuáles son los caracteres de su carrera? Creo que son 7, ingeniero. 7 son los caracteres, pero para el carnet, pero para la carrera. ¿Cuál es su código de carrera? ¿O no se han aprendido su código de carrera? Revisen. ¿Cuál es el código de su carrera? Ingeniero, si no me equivoco, son 6. Bueno, al menos en ingeniería informática. Son 6, ¿verdad? Por eso mismo le hemos puesto acá 6 caracteres. Ahora, eso en cuanto a su tamaño. Observe que en formato no se le ha colocado nada porque precisamente son un carácter. En máscara de entrada se le ha colocado el símbolo de mayor que sirve para convertir los textos en mayúscula, aun cuando se colocan en minúscula, y además de ello posee una L. La L representa una letra y la letra es obligatoria. Luego los restantes son ceros, que son los números. Entonces, si ustedes observan, en el caso de cada código va a tener 5 números y una letra, dependiendo de la eh, magnitud. Lo tienen allí.
El de civil, coloquen el de civil y se van a dar cuenta por qué. En el caso son números del 0 al 9 y son obligatorios, que hay que colocarlos. Obviamente, cuando usted ya lo ha construido en la tabla, ya le puede aparecer como menú o como opción, lista, una lista de opciones en la base de datos donde se importan los datos. Observe que después de ellos hay un punto y coma, que es precisamente para identificar que no puede quedar vacío, y posteriormente un punto y coma para representar los caracteres o símbolos que se van a identificar para ello. Exacto, ¿verdad? Para I10 515 es para la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y lo mismo sería para la carrera de Civil. Lo único que no es el mismo código, sino que es 502, I10 502. ¿Verdad? Entonces observe que según los caracteres que vamos a esperar, así mismo va a ser la configuración. Esto se lo voy a subir en la presentación número 2, que es donde ya hablamos de los tipos de datos, ¿verdad? En ese caso estamos viendo los diferentes tipos de datos: texto, memo, número, etcétera, moneda. Ahorita estamos viendo texto, ¿verdad? Que tiene hasta 255 caracteres. Dan unos ejemplos de cómo lo podemos utilizar, ¿verdad? Entonces es parte de lo que hemos integrado. Hablando ya de las propiedades de los campos, porque estos son de los tipos de datos. Para el caso de, lo voy a buscar acá, de la máscara de entrada, obsérvese que es precisamente para que en la entrada se respeten los caracteres que se van a utilizar. Entonces, en la máscara de entrada tenemos tres campos. Dentro de ellos, el primero presenta la máscara de entrada, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Es esto, es hasta el primer punto y coma. Luego indica si los caracteres son literales o son numéricos. En ese caso indicamos con la letra en particular. Observe que se escribe 0 para que se guarden los datos y 1 para que no se guarden. Entonces, por eso el 0 se va a guardar el dato. El tercer carácter sería especificar el carácter, ya sea subrayado, numérico. En este caso, observe que cuando nosotros rellenemos el dato va a estar precisamente eso, rellenado con ese símbolo en particular. Entonces, en el caso del campo tenemos que aprendernos cada uno de los caracteres. Obsérvese que 0 y 9 se ocupan para la misma finalidad, con una diferencia. La única diferencia que se tienen entre ellas es que uno es opcional y el otro es obligatorio. El 0 es obligatorio y el 9 es opcional. Se puede introducir un número, observe, se puede, significa que es opcional. El símbolo numérico, se puede introducir un número, espacio, más, menos o nada más. Más, menos o nada más. Observe que esto es lo único que se puede introducir. L es una letra obligatoria. El símbolo de interrogación, se puede introducir una letra o nada más una letra. Y es obligatorio o opcional también. Observe que A obliga a introducir una letra y L obliga a introducir una letra. En el caso de A, también deja introducir números, ¿verdad? Pero en nuestro caso, obsérvese que hemos definido porque solo son números. Entonces, por esa razón es que delimitamos eso. Salvo que se diga lo contrario, es decir, que en el campo veamos que pueden tener entre una mezcla de ellos, pues podemos poner esas o cualquiera de esas características.
Observe que en el caso de mayor o menor, son las conversiones a las cuales el carácter que se haya colocado posterior al símbolo se haya de convertir a mayúscula o minúscula. Vea. Esos son como que los caracteres más utilizados durante el proceso de creación de la máscara, ¿verdad? En el caso, si observamos en el caso del código de la carrera, tendríamos que poner precisamente esto. En el código texto, observe que acá tendríamos que colocar los 6 caracteres y luego colocarle acá la mascarilla. Lo que hemos dicho, convertir a mayúscula la primera letra, las 5 siguientes se le dará trámite para que sean números obligatorios, que observan que cumple con la característica que hemos mencionado. En el caso título, es como queremos que se aparezca la etiqueta del campo, ¿verdad? En la vista que nosotros tengamos. Entonces aquí, en vez de ponerle este nombre tan largo, entonces solo le podemos poner, por ejemplo, código. Y aquí, sin necesidad de colocarle tanto texto. Valor predeterminado. Observe que en este caso, al momento de seleccionar, podemos ponerle un valor por defecto. Como es un texto en general, no es necesario, pero también podemos ocupar funciones, símbolos, números. Observe funciones incorporadas. Están clasificadas por conversión, fecha, financiera, general, inspección, matemáticas y texto. Son todas las funciones, pero desde la perspectiva de Access, ¿verdad? Es diferente la configuración como la veíamos en Excel, pero sí se puede utilizar también acá. En ese caso, el campo valor predeterminado no lo vamos a ocupar. En algunos casos muy necesariamente será pues obligatorio, ¿verdad? Ocuparlo, como por ejemplo un número que le pregunten, en ese caso, cantidad de materias, un ejemplo. Entonces, o usted le pone como valor predeterminado 0, ¿verdad? Porque puede ser que alguno no lleve materia en un ciclo específico, o le pone otro valor diferente, pero obviamente como las materias solo pueden ser de 0 a máximo 5 materias o 6 materias, entonces obviamente allí tiene que colocarle esa cantidad en ese rango de valores, que también allí podría tener la regla de validación, ¿verdad? Ese como valor predeterminado. En el caso de la regla de validación, que es otro de los campos, especifica los requisitos para que los datos que se deben introducir en particular, o en ese caso el registro, ¿verdad? Debe de ser un valor específico. En este caso, como no hay nada que podamos hacer con la restricción que sea programable, no podemos poner reglas de validación. Eso puede ser utilizado en otro tipo de campos, como lo que les mencionaba, ¿verdad? Cantidad de materias, notas, el costo de la cuota, cuánto pagan, etcétera. Entonces, si observamos, acá podemos verificar o hacer uso de alguno de estos, de los operadores, ¿verdad? De los funciones o métodos que también tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Y solo basta con, si por ejemplo queremos aplicar que sea mayor a un número, por ejemplo, entre 0 y 10, una nota, ¿verdad? Usted ya sabe que va a poner el nombre del campo y allí va a colocar el símbolo. Puede ser un símbolo entre, ¿verdad? Y observe que aquí le da la expresión, da doble clic y le pone entre 0 y 10, ¿verdad?
Y ahí está la restricción. Acepta y ya le va a aparecer aquí la restricción. Entonces, así es como lo vamos a hacer. En el caso del texto de validación, precisamente es el mensaje que va a recibir. Especifica el mensaje, ¿vea? Que debe de aparecer cuando se infringe la regla de validación. Entonces, en este caso en particular, si usted tiene regla, tiene que tener un texto de validación donde si comete el error, debe de aparecerle en el mensaje la recomendación para subsanar o superar ese error. Entonces, esos son, en el caso de requerido, se utiliza cuando se requiere establecer que sea obligatoria la introducción del dato en ese campo en particular, ¿verdad? Algunos, en este caso del campo que nosotros estamos ocupando, sí debe de ser requerido, porque es un campo código, entonces nosotros tenemos que cambiarle a sí, precisamente porque es, lo voy a seleccionar porque tiene una tilde en sí. En el caso de permitir longitud 0, ¿verdad? Requerido, si permite longitud 0, entonces significa que no es requerido. Entonces aquí hay que ponerle no, ¿verdad? Observe indexado si queremos ordenar por él. En este caso, sí quiero ordenar con él, ¿verdad? Y observe que aparecen tres opciones. No, sí, con duplicidad y sí, sin duplicidad. En este caso, como es esto va a ser una llave al final, ¿verdad? Esto es una llave. Significa que en momento de una instancia o el registro que vaya a tener, tiene que ser único. Por consiguiente, tiene que ser sin duplicidad. Caso contrario, que sea en una tabla donde migra, allí sí puede ser duplicado, pero ya entenderíamos eso en unos momentos, porque precisamente son valores que pueda que en algunos campos los requeramos y otros no. En el caso de los controles, si nosotros vamos a querer algún tipo de control, ¿verdad? Y para ello, pues, generalmente nosotros en el modo IME, ¿verdad? Que sirve para establecer el método de entrada de editor como modo de entrada de datos, ¿verdad? Y controlar la conversión de caracteres en una versión asiática, en ese caso, y por eso, no sé si ustedes observaron, pero cuando nosotros seleccionamos, aparecen diferentes tipos de conversiones en las cuales las podemos realizar. Generalmente en ese campo le vamos a poner sin control, ¿verdad? Y modo de oraciones, ahí no se le pone nada. Alineación es simplemente donde quiere usted alinear en el campo la tabla, formulario, informe. Entonces generalmente es general, pero usted lo puede poner a la izquierda, centro, vea que es más recomendable, centro y alineación, en el caso de este campo en particular. Y ahí completaríamos, ¿verdad? Si usted quiere ponerle un cuadro, una lista combinada, un cuadro combinado, en este campo en particular o en esta tabla, no es recomendable ninguno de los dos últimos, ni lista ni cuadro combinado, sino como cuadro de texto, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en el cuadro principal y sacamos un formulario de la tabla, pues obviamente nos va a aparecer como un text box, ¿verdad? Y precisamente es lo que al final tiene que rellenar el usuario, ese campo en particular. En la parte de la descripción de la misma, es lo que representa eso dentro de nuestra codificación. Por ejemplo, significa, en este caso, lo que significa carrera. Entonces sería código de carrera de la Facultad de Ingeniería.
si estamos haciendo el sistema solo para la Facultad de Ingeniería. Y esa es la única descripción que le vamos a poner. ¿Qué sigue? Ahora observe que notamos que también, y lo voy a hacer un poco más pequeño, solo para que ustedes lo visualicen, tenemos el nombre de la carrera. Y observe que nuevamente tiene que uno colocar las características del mismo. Esta es la relación, pero lo estoy diciendo porque precisamente es lo que estamos emulando ahorita. Y ahora aquí está nombre de carrera. Entonces, lo hemos puesto como non carrera, pero podemos ponerle nombre de carrera. Y en el caso del texto, observe que tiene hasta 255. Aquí le puedo poner largo, ¿verdad? Observe que aquí no hay cambio. Lo único que no aparece es la máscara, ¿verdad? Y observe que si le pongo corto, aparece una máscara de entrada. Esa es la diferencia entre el campo. Aquí aparece formato, título, valor predeterminado. Y aquí aparece tamaño del campo, formato, máscara de entrada. Y título vuelve a aparecer en la parte inferior. O sea que se le agregan esos campos. Entonces, en el caso, por el tipo de carácter, por el tipo de campo que tener, yo lo voy a declarar como texto corto. Y un nombre máximo que se le puede dar a una carrera no creo que supere los 50 caracteres. Por ejemplo, ingeniería de sistemas informáticos es como que el más largo, ¿vea? De todos los que tenemos. Y ahora que hemos definido la cantidad de caracteres, sí necesita un formato. En este caso, como no son numéricos, pues no necesitamos ningún formato para que lo configure, porque ese es como el tipo de dato que le va a aparecer. Máscara tampoco, porque es un texto largo. Título, si queremos que aparezca como carrera en el campo, ya en el campo, nombre de carrera. Si queremos tener un valor predeterminado, lo mismo que ya le había dicho, la regla de validación también, en este caso no tienen, requeridos tampoco. Y aquí observe que dice requerido. En este sí es requerido. ¿Permite longitud 0? No, porque como es el campo que representa el nombre, tenemos que tenerlo claro. Indexado, no necesito ordenarlo. Acuérdese que eso lo pusimos acá. En una tabla basta con que un campo posea el tipo indexado para poder ordenar todos los demás campos adjuntos para que la información se muestre o se despliegue de esa manera. En el caso compresión Unicode, le vamos a poner que sí, que haga esa conversión, ¿verdad? Sin controles, nada y general. Eso es la alineación. Si lo quiero en el centro, lo colocamos en el centro. Bueno, en conclusión, llegando de ya podemos estar seguros que al menos código de carrera ya lo podríamos configurar como tal. Ahora, obviamente, lo estamos ahorita en una vista. En esta vista es una vista de diseño, ¿verdad? Si la queremos ver como vista hoja de datos, nos va a pedir que la guardemos y le ponemos un nombre. Les decía, generalmente pongámosles, si son objetos tablas, TBL. Si son objeto consulta, COMS o una representación de ese tipo de objeto. Entonces aquí sería tabla, carrera. Y como ya tiene una tabla carrera, le voy a poner _1 para poderla distinguir con la que ya teníamos. Porque aquí observe que como es una tabla, las tablas tienen que representarse con, y lo voy a detener porque aquí me está diciendo que hay una clave principal definida que debe de tener la tabla y yo no se la he colocado, la voy a cerrar.
¿cuál sería la clave principal? ¿Cuál sería del símbolo que nosotros tenemos acá? ¿Cuál sería subrayado de carrera? ¿Qué habíamos dicho en ese caso? Que la llave tenía que ser acá. Seleccionamos clave principal y observe que dice que si se va a guardar todos los cambios, aceptar y ya lo guardamos. Va a aparecer mi tablita dentro de la lista y aparece aquí TBL carrera 1. Ojo, aquí está en vista de diseño y acá al momento de visualizarlo podemos poner en vista de hoja y observe que esta es de donde me he basado para poderlo hacer. Ahora voy a copiar esto, observe que lo puedo así, control C, abrir esta en vista de hoja de datos, que es como la tengo ahorita, y observe que seleccionarla acá. Control B y observe que ya se me copian precisamente 8 registros en la tablita carrera para no estar digitándolos todos. Como cumple con la fórmula, ¿verdad? Con la máscara, no me da ningún error. Pero obviamente si yo quiero venir y, por ejemplo, ingresar la carrera de industrial, una nueva carrera, por ejemplo, y 10, 520, por ejemplo. Observe que sí cumple, pero lo voy a poner acá. Si yo acá hubiese puesto o querido poner un carácter, observe que no me va a dejar, porque ya es un número, ¿verdad? El que me lo deja para que yo coloque ahí. Y aquí, obviamente, le tengo que poner el nombre de la carrera. Si yo no le pongo el nombre de la carrera, por ejemplo, me lo quiero saltar, si recuerda que le pusimos que era obligatorio, él me está diciendo que precisamente escriba el valor en el campo de la tabla carrera, el campo non carrera, que es precisamente ese el que le hemos puesto. Observe que aquí aparece el texto nada, porque así fue como lo habíamos puesto, ¿verdad? Y acá, non-carrera. Entonces aquí hay que ponerle el nombre de la carrera, por ejemplo, ingeniería de sistemas. No, ingeniería de software le voy a poner. Una nueva carrera, ¿verdad? O una carrera que no está, pero esa es la que yo le he puesto. Y observe que ya puedo dar por cerrada el registro de eso. Entonces, para que veamos el diseño, obsérvese que se acuerda de que aparece por allí. Acá está. Y aquí tenemos carrera. Obsérvese que en el momento que nosotros nos vayamos a la vista de diseño, cuando nosotros vamos a la vista de diseño, aparece nombre del campo, tipo de dato y la descripción. Obviamente eso siempre se pone, yo no me voy a tardar en eso, pero observe que cuando pongo en vista, el título aparece código y aquí aparece carrera. Eso es lo que quiero que vean. Y está centrándolo tal y como lo hemos configurado, ¿verdad? Entonces, si nos vamos nuevamente y observe cómo hemos puesto el nombre del código, le hemos puesto así, pero el título aparece como código, al igual que el nombre aparece como carrera. Entonces, eso era lo que quería que ustedes visualizaran según la configuración. ¿Preguntas sobre esta configuración que hemos hecho en este momento? No hay consultas, todo está claro. Por mi parte, sí, todo claro. Ok.
Eso y así se va a repetir para todas sus tablitas, ¿verdad? Para cada uno de los campos. Ahora voy a guardar todos los cambios que se han realizado y me voy a ir a la otra tablita. Si se recuerdan, nosotros teníamos esta tablita, porque lo que queremos es hacer una relación. Es una relación entre la tabla carrera y estudiante. En primer lugar, debemos de configurar nuestros campos, la cantidad de campos que nosotros tengamos y observe que aunque nosotros ya la tenemos acá, es esta tablita, vean, yo voy a venir y a crear una nueva solo para que usted vea cómo se ha realizado el ejercicio, porque obviamente esto es bien largo, no es algo sencillo, sino que también es algo largo que se ha hecho y le ha agregado otros campos que lo vamos a ver después. Solo vamos a poner al menos 4 registros, 4 campos para esta tablita, una nueva tablita. Entonces nos vamos a ir siempre a crear, vamos al objeto de diseño y aquí lo creamos. Observe que vamos a tener el objeto base, acá lo voy a poner a la par para que lo podamos ir comparando. Acá lo comparo, lo tengo por acá y ya lo puedo ir comparando. Entonces observe que esta es mi tablita nueva. Para comenzar, solo voy a copiar esto, le voy a poner carnet, código, en ese caso yo le puedo poner solo como carnet. Y aquí le voy a poner guión bajo de la tabla estudiante, aunque yo sé que es alumno. Tipo de dato, este va a ser texto corto. ¿Cuántos caracteres tiene su carnet? 7, ¿verdad? 7 caracteres. En formato no nos interesa porque no es un dato numérico. En máscara de entrada, ahí sí nos interesa. Porque ¿cuántas letras tiene su carnet y cuántos números? 2 letras y 5 números. Ok, entonces, ¿y son obligatorios o opcionales? Obligatorios. Entonces, en el caso de la letra sería LL y en el caso de los números serían 5 números. ¿Ya? Luego sería punto y coma. Habíamos dicho que es 0 para almacenar y luego el carácter que queremos que aparezca. Por ejemplo, le voy a poner un símbolo más para rellenar, ¿verdad? Entonces, ahí aparecería ese símbolo y aquí le voy a anteponer el símbolo mayor para que lo convierta en mayúscula. Para hacer el carnet, aunque metan en minúscula, se convierte en mayúscula. El título le voy a poner únicamente, por ejemplo, le voy a poner DUE, que es como nosotros le conocemos técnicamente a ese documento. Vista predeterminada, si queremos ponerle algún valor predeterminado, no hay, obviamente es un carnet texto. Regla de validación tampoco habría, texto menos. Requerido, sí, porque estamos en la tablita con el campo es obligatorio. Recuerde que al menos siempre en una tablita debe de haber un requerido. Y recuerde que como va a ser requerido porque es el campo llave también. Antes que se me olvide, le voy a poner aquí que este es un campo llave. Lo selecciono y le pongo clave primaria, ¿verdad? Clic derecho, selecciono ahí clave primaria y se la quito. Por si acaso usted se equivoca y ahí se la coloco. Continuamos por ser requerido, no permite longitud 0, no. Sí, sin duplicidad, recuerde que como es clave principal, no puede ser duplicado, tiene que ser único. Entonces, sí, sin duplicidad sería eso, porque no, dice, indexado, estamos hablando de indexado. Indexado, decíamos que es el orden en el cual debe de ir. Recuerde que yo le voy a dar
la definición en las presentaciones para que usted las utilice, ¿verdad? Las implemente, pero como la parte técnica es la que más nos interesa, solo debo de explicarles que en ese caso indexado, pues en realidad hay 3 características, no, sí con duplicidad, sí sin duplicidad. Entonces, en ese caso decíamos que sí, sin duplicidad significa que es llave principal, ¿verdad? Es decir, que creamos un índice que se ordene, ¿verdad? Único para que, un índice único para que se ordene todos los registros de ese campo, pero va a ordenar en realidad también todos todos los restantes campos que tiene la tablita en general. En ese caso, si hay, por ejemplo, valores duplicados, los va a ordenar de forma consecutiva, no los va a dejar desordenados, a eso se refiere. Entonces, creamos un índice para un campo donde nos va a servir para que la búsqueda de información sea un poco más rápida, ¿verdad? Y pues hacemos un poco más óptima la muestra de los resultados. Eso no me permite nada. En el caso del campo compresión Unicode, le ponemos que sí, sin controles, y no colocaríamos nada en la oración INE. Vea que es una explicación de lo mismo. La alineación, pues la podemos poner de igual manera en el centro o dejarla general. En el caso de la búsqueda, siempre como cuadro de texto, por ser la llave principal. ¿Qué seguiría ahora? El nombre, tendríamos que poner el nombre, ¿verdad? Porque esos son los campos que hemos colocado, el nombre, el apellido. ¿Y eso por qué? Se recuerdan de que nosotros teníamos el nombre y en el nombre decíamos nombres, apellidos. Entonces aquí tenemos que primero colocarle nombre y apellido. Obviamente, lo que nosotros estamos configurando acá, en general, acá este campo, recuerde que el título le voy a poner nombres, porque siempre lo descomponemos. Recuerde que no puede existir un campo dependiente de otro campo. Entonces lo que hacemos es dividir los campos en los campos que hemos nombrado. En ese caso es nombres para él y en este caso sería apellidos de la muestra de cómo queremos que se muestren el campo apellido. Obviamente este sería nuestra parte interna, nuestra codificación, ¿verdad? Para que aparezca. Retomando, tenemos que ponerle una cantidad de caracteres tanto para el nombre como para el apellido, ¿verdad? Pueda que sean unos 50 caracteres, ¿verdad? En el caso del estudiante, puede tener un aproximado de 50 caracteres el nombre, al igual que los apellidos, ¿verdad? Y si supera eso, pues lo venimos a ampliar. En un determinado momento, pues el campo es más grande.
Máscara para nombre no tenemos, ¿verdad? Y aquí, ahí estamos. Máscara no tenemos para ninguno de los dos, ¿verdad? Y pues aquí viene nuevamente la discusión. En el caso de nombre, siempre al menos debe de tener un nombre. De igual forma, un apellido. Si queremos poner un valor predeterminado, lo podemos hacer, pero no tiene lógica acá. Regla tampoco tiene porque es un nombre. Requerido, sí, ¿verdad? Sí, requerido, tenemos que poner un nombre, porque todo el mundo tiene al menos un nombre. Si lo hubiéramos descompuesto como apellidos 1 y apellido 2, entonces ahí puede ser que el apellido 2 no sea obligatorio, solo el apellido 1. Eso es lo que usted debe de tomar en cuenta. En el caso del texto de regla de validación no hay, ¿verdad? Recuerde eso, para ninguno de los dos, ni para apellido ni para nombre. Y de igual forma tendríamos que ponerle requerido en el caso del apellido. En el caso, retomando acá, el nombre del alumno o del estudiante, observe que permite longitud 0. Aquí dice que sí, no puede existir longitud 0 porque al menos un nombre lo va a tener. Indexado, no necesito que me lo arregle por el nombre porque ya está arreglado por medio del primer campo, que es el código. Y compresión único, le ponemos sí, sin controles, ¿verdad? Modo de oración, nada. Y en general, como es el nombre demasiado largo, en general lo podemos poner a la derecha o a la izquierda. En todo caso, sería mejor a la izquierda, porque recuerde que es demasiado largo el texto. Lo mismo tendríamos que colocar acá, aquí ponerle que no. Indexado tampoco, compresión, símbolo y todo lo respetaríamos. Y aquí ponerle que también a la izquierda que esté configurado. Y con eso pues ya vamos colocando los campos. En el caso, si regresamos a nuestra, acá, a nuestro campo, podríamos poner dirección, email, pero acá estaríamos colocando otro campo importante que es género y también, bueno, le voy a poner género nada más. Luego pues vamos a retomar de los campos que ya están en esta tablita para que identifiquemos otros campos que pudimos haber colocado. En el caso de género también es corto. Puede que usted ocupe solo como una letra, femenino o masculino, por lo tanto puede ser 1. Observe que aquí le he puesto sexo, ¿verdad? Pero realmente puede ser que solo ocupemos, en el caso de género, más de un carácter, ¿vea? Observe que aquí texto, tamaño del campo, 1, es una letra. Formato, si necesitamos formato. La letra, pues de igual forma le podemos poner L, que lo almacene y aparte que le aparezca un X de asterisco. Por defecto, el título, aquí le podemos llamar, observe que aquí le he puesto género, pero pudo haberse puesto así, alumno. Y solo nosotros seleccionar género y colocarlo acá. Valor predeterminado le podemos poner una de las letras, F. Observe que él automáticamente le pone las comillas porque es un texto, ¿verdad? La regla de validación, acá le podemos colocar regla de validación y observe que dentro de la regla puede ser que sea solo F o M. En el caso particular, observe que como voy a querer que se despliegue por medio de un objeto lista, le voy a colocar una lista. Y allí le vamos a colocar, observe que es una tabla o consulta, el origen de los datos, ¿verdad? Y aquí observe que aparecen los 3 puntitos, que es lo nuevo.
Y aquí podemos poner una lista de datos, ¿verdad? Acá podemos colocar una lista de datos. Esto es para ir a verificar si ya tenemos una tabla con esa lista de datos, ¿verdad? Y solo la anexamos. Si se recuerda, así como los campos multivaluados, que podemos tener una lista de teléfonos, entonces él viene a buscar la lista y aquí la amarramos, ¿verdad? Allí es donde se hace la relación entre esas listas. Pero en todo caso, observe que en el cuadro de lista, que es el que nosotros estamos seleccionando, tiene una tabla origen, pero puedo poner yo lista de valores, lista de campos. Entonces aquí puedo poner lista de valores, ¿verdad? Y en el caso particular, escriba cada elemento en una línea independiente. Entonces sería X, F y M, ¿verdad? Entonces, y un valor predeterminado que podría ser X, aceptar. Entonces, observe que nosotros lo podemos digitar o también lo podemos colocar de esta manera, ¿verdad? Y observe que solo es un carácter, encabezado, etcétera. Son los campos que nosotros hemos ido en búsqueda, que hemos ido a agregarle, ¿verdad? Para esa condición, ¿verdad? La fórmula de validación, la edición, ¿verdad? Si hay un formulario, etcétera, que esté combinado con eso. Regreso al campo género. Y luego todo lo demás en caso de general. Observe, requerido, sí es requerido, porque es el género. ¿Permite longitud 0? No. Indexado, no me interesa ordenar por medio de género. Siempre compresión para la conversión, sin controles, nada, y general. Podemos ponerle aquí en el centro, ¿verdad? Y observe que ya tenemos los campos configurados. Acá permite varios valores, no, solo puede ser uno, ¿verdad? Encabezado, ancho de la columna, si queremos colocarle. Si permite la edición de la lista, es decir, venir a cambiar esto, sí, digamos que no se puede cambiar porque ya la tenemos nosotros predefinida, solo está para que seleccione. Y ahora pues ya estaríamos con ese campo. Observe que el campo género de la tablita anterior precisamente tiene unas características muy similares, solo que aquí la había trabajado con campos. Y observe que aquí le habíamos puesto la regla de validación, que era lo que le mencionaba. En el caso del género, tiene regla de validación y allí se le va a colocar la regla de validación. Lo vamos a colocar acá, que va a ser F o M o X, ¿verdad? Masculino, femenino. ¿Qué son los posibles valores? ¿Verdad? Y acá lo vamos a colocar esto. Basta. Masculino, femenino y no responde. O ahora, porque ahora existe hasta no definido, definido. Y acá sería la regla. O F o M o X. Así tendríamos que colocarla. Y observe que voy a cerrar para guardar, porque ahorita hay otros campos, pero ya los voy a ir a ver directamente acá, solo para que usted los vea. Y aquí le voy a poner TBL bajo y la tabla, el nombre de la tabla, que en este caso va a ser estudiante, para que usted
estudiante. Aceptar. Como no le he puesto llave, va a tomar que el primer campo es la llave, le voy a decir que sí. Y observe que él me agregó la tabla acá, pero en el diseño me agregó también una llave. Como no se la coloqué, la voy a eliminar, elimino este campo y le voy a colocar a este como llave. Entonces, ahí ya tenemos los campos. Ahora, si observamos acá, tenemos que establecer una relación. Y si se recuerda, cuando estábamos viendo la parte de la normalización, la llave de este pasaría a este. Y observe que no la hemos incluido en nuestro diseño de la base de datos. Esta. Lo puedo poner en cualquier lugar, pero generalmente es mejor ubicarla como el segundo campo. Se inserta una fila y en este caso tenemos que ir y retomar la otra tablita. Porque las características de esta tablita para poder hacer la integridad y todo lo demás, observe que aquí, no lo voy a necesitar ahorita, vea solamente estos dos. Tenemos que conocer que tal y como se ha definido aquí, el tipo y campo, formato, tamaño y todo lo que hemos definido en sus propiedades deben de ser las mismas. El nombre puede ser distinto, pero las propiedades, el tipo, debe de ser el mismo. De lo contrario, no podrán establecer la entidad referencial. Como recuerda, decíamos cuando estábamos acá que la llave de uno va a pasar a la llave de muchos. Entonces, la llave de carrera, código carrera, pasa a formar parte del campo estudiante para poder hacer la integridad referencial, actualización en cascada, etcétera, eliminación en cascada. Entonces, por eso es que estamos mezclándolo acá y observe que aquí le pusimos un código de carrera de la tabla carrera y aquí va a ser código de carrera de la tabla estudiante. Solo se le estoy poniendo para referencia. Observe que se pueden llamar iguales o no, pero es una referencia como tal. ¿Qué características tiene este campo? Dice que tiene texto corto, que además tiene 6 caracteres. Entonces debe de cumplir la integridad referencial tal cual. La copiamos todo lo que es la máscara para que no se nos dificulte. Vamos a ver aquí. Vamos a copiar toda la máscara, porque tiene que estar igualita, ¿verdad? Ese código de carrera, título, no nos interesa, ¿verdad? Predeterminado, igual todo esto. Obsérvese que ahora no le podemos poner todo igual, porque los últimos campos, texto de validación, dice requerido, ¿es requerido este? Sí, es requerido. ¿Permite longitud 0? No, no puede ser longitud 0 porque siempre va a haber una instancia que lo conforme al menos. Indexado, no necesito que sea indexado, pero observe que muchas veces también ese me puede servir para ver cuando hay más de una instancia dentro del mismo campo. Entonces, por esa razón tengo que colocarle sí, pero aquí va a ser con duplicidad. Observe que aquí dice sí sin duplicidad porque es llave, pero aquí como esta tabla migra esta llave migra a la llave que va a ser una llave secundaria acá, tabla estudiante, observe que por esa razón es con duplicidad, porque aquí no puede tener más de las carreras ya definidas, pero aquí sí, pueda que el estudiante tenga la misma carrera, pero que esté llevando una materia distinta. Algo más o menos tendría que hacer. Por esa razón es que le colocamos que es sí con duplicidad. Sí, 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 y acá centro, vaya.
para que aparezca en el centro. Observe que eso hemos agregado acá, porque de lo contrario no podríamos establecer la integridad referencial. Voy a guardar los cambios realizados ahora. Y este es el siguiente paso que siempre haríamos con cualquier otro tipo de base de datos. Después de haber creado todas sus tablitas, usted comienza a definir. Usted ya sabe que ahorita tuve una relación de 1 a muchos, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Voy a minimizar esto. Por aquí tenía otra. Lo voy a minimizar también, porque esto lo tenemos que venir a ver. Entonces observe que estoy viendo este cuadro de relaciones, porque precisamente tenemos que venir, herramientas, y luego venir a las relaciones entre las tablas. Como ya estoy en ella, por eso es que me aparece así, pero si no tengo que venir, me voy a herramientas de datos, selecciono y ya aparecen acá los objetos. Ahora observe que aquí aparece una ficha de 1 a muchos, de 1 a muchos, todas deben de ser de 1 a muchos, ¿verdad? Entonces, en el caso particular, cuando tengamos, como en este caso, observe que tenemos 4 llaves, porque viene la llave secundaria de código de carrera, la llave secundaria de asignatura, que son estos dos. Y el mismo tiene ciclo y año, es decir, que usted en un ciclo y año no puede ser repetida la misma nota para la misma materia ni para la misma persona. Entonces, por eso es que anclamos, son 4 llaves que viene siendo una única llave para toda la tabla. Recuerde que esto basándonos en que viene de una relación de muchos a muchos. Ya veremos más en detenimiento. Entonces, observe que ahora me voy a la parte siempre de mostrar más, y aquí voy a tener todas mis tablitas. Por el momento solo estamos trabajando con tablas. Yo en esta base ya tengo consultas y ahí están ambos. En el caso particular, recuerde que yo le he colocado un nombre especial a las tablitas que nosotros hemos creado, ¿verdad? Y aquí las debemos de ir y a buscar, ¿verdad? Si en un determinado momento, que esto es lo que tenemos acá, observe que dice carrera 1, esta fue la que creamos, y también creamos, quiero ver si no le he guardado, estudiantes. Acá están. Y observe que están como valores independientes. Asimismo, se hizo para toda esta relación existente entre ellas. Y precisamente acá debemos de colocar que es la relación entre ambas. Observe que la llave de 1, que en este caso, recuerde que hemos dicho que la llave de 1, código de carrera, la vamos a migrar a estudiantes. Entonces, esta llave me la llevo para acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer para establecer la relación entre ellas? Observe que me la llevo y la coloco acá. Abrimos, ampliamos un poco el cuadro. Observe que aquí dice de mi tabla carrera 1, que es esta, a la tabla estudiante 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Observe que aquí dice que tenemos una relación del campo código de carrera de la tabla 1, de tabla carrera, y aquí es de tabla estudiante. Y es precisamente lo que queremos crear. ¿Existe esto y esto? Sí, va a existir. Observe que lo vamos a crear. Aquí hay tipos de combinaciones que pueden existir. Incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Incluir todos los registros de la tabla 1 y solo aquellos registros de la tabla estudiante. Observe que voy a probar con el primero. Por defecto, crear. Y tenemos una relación de 1 a 1. Ya existe la relación entre mis tablitas. Pero ¿qué es lo que pasa? Ok. Como ya existe, se va a dar cuenta que solo voy a poder tener un elemento de cada uno en ambas tablitas.
Por consiguiente, para poder cambiar esta relación, me voy doble clic a la misma relación y aquí le cambio la combinación. Observe que como es una relación de la tabla carrera, viene una a muchos, eso significa que muchos va a estar dentro de tabla estudiante. Observe que ahora voy con el 2 y aceptar. Y observe que la relación sigue siendo de 1 a 1. Y ahora, perdón. Vamos a ver. Voy a eliminar esta para que ahí la voy a suprimir y voy a volver a hacer la relación de 1 a muchos. Observe que igual pongo código de carrera estudiante, código de carrera y ahorita creamos. Aquí está. Siempre con 1, aceptar, crear. Observe, tenemos acá la relación. Obviamente tenemos que crearlo acá y ya tenemos la relación de 1 a muchos. ¿Qué era lo que pasaba y por qué nos parecía la relación de 1 a muchos? Porque simplemente cuando nosotros tenemos la tabla carrera y la tabla estudiante, lo primero que se hace es ver los campos, verificar que el campo sea el que hemos establecido. En ese caso, observe que como es bien reducido el tamaño, código de carrera de la tabla carrera, ¿verdad? Ese fue lo que hicimos y aquí código de carrera de la tabla estudiante. Entonces, observe que si yo me desplazo manualmente, este es estudiante y esta es carrera y precisamente ahí vamos a hacer la integridad referencial. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué es lo que estamos poniendo acá? Estamos diciendo que vamos a exigir la integridad referencial, actualizar en cascada, es decir, que si yo actualizo la carrera acá, se me va a actualizar acá. La integridad referencial precisamente se debe a eso. La eliminación es que yo elimine una carrera y automáticamente se me eliminan todos aquellos estudiantes que estén inscritos en dicha carrera, ¿verdad? De eso se trata la exigencia de la integridad referencial. Y observe que ya tenemos una relación de 1 a muchos. Si verificamos y observe que como ya tenemos esa relación, ya no podemos venir y hacer otra relación, sino que si queremos, pues obviamente ahorita ya se colocó. Observe que aquí me está definiendo todos los registros de la tabla carrera 1, esto carrera, y solo aquellos registros de la tabla estudiante donde los campos combinados sean iguales. Entonces observe que aquí ya se crea una relación de este tipo, de 1 a muchos, ¿verdad? Entonces esto va a depender de lo que nosotros hayamos configurado también. Por el momento, basta con definir un tipo de combinación, incluir, como la primera, incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Y aquí podemos venir y cambiarlo dependiendo de la finalidad o del objetivo. Generalmente es 1, ¿verdad? Pero si de igual forma usted necesita conocer más al respecto de cómo tratar este tipo de relación, pues simplemente se trata de hacer eso, ¿verdad? Aceptar. Ahora, si nosotros nos vamos a querer llenar la hoja de datos de esta tablita, de la tabla carrera, obsérvese que como ya tenemos una relación, me voy a ir a la tabla estudiante. Y como ya le puedo generar un registro, se recuerda que decíamos esto, por ejemplo, le voy a poner AM20340. Observe que aquí dice el código de carrera, ¿verdad? Entonces, en esta parte del código de carrera, en este campo, le voy a decir que no se pueden registrar, me voy a ir a la tabla otra vez de diseño para que en el código de carrera observe que acá
me voy a ir al campo búsqueda y aquí le voy a colocar un cuadro de lista. Y esta lista precisamente sea a partir de la tabla o consulta. El origen de esta lista deberá de ser la tablita que ya la hemos definido, que en este caso tendría que ser carrera 1, ¿verdad? Y la vamos a cerrar. Vamos a ver si solo así me lo deja. La vamos a guardar, aceptar. Bueno, le voy a poner que no. Solo para que verifiquemos si precisamente vamos a guardarla. Y ahora observe que ya aparece como una lista, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta colocar? Precisamente es la lista de datos para que aparezca la lista en este campo. Observe que ya pusimos aquí. Solamente nos hace falta venir y seleccionar la tablita 1 de carrera 1, ¿verdad? Y con esto, sí, ya debería de aparecer en el cuadro acá la lista de todos los campos. Y observe que ya no es necesario que yo lo digite, sino que automáticamente solo voy a ingresar el carnet, por ejemplo, la carrera de civil y el nombre de la persona. Vamos a ver. Así. Y acá, observe que también el género ya lo selecciono, no es necesario que yo lo coloque. Y eso sería todos los campos que voy a registrar, ¿ya? Entonces, ya está agregado y observe que aquí voy a agregar otro y voy a poner estos caracteres. Voy a seleccionar la misma carrera solo para que vean que se va a registrar. Y le vamos a poner F y vamos a cerrar. Observe que ya se guardan los datos. Me voy a la tabla carrera. ¿Y qué es lo que va a pasar en la tabla carrera? Que cuando yo despliegue aquí, se me despliegan los datos de los que han ingresado precisamente a esa carrera, ¿verdad? Entonces observe que ahí eso indica que todo está bien relacionado. Si yo, por ejemplo, a este campo le cambio el código de la carrera, obviamente todos ellos van a cambiar del código de la carrera. Entonces, si por ejemplo yo le pongo I 12, ¿verdad? Observe que cierro y al momento de irme a estudiante, precisamente se le ha cambiado. Entonces, eso es lo que hemos establecido ahorita, las relaciones de integridad referencial. Todo lo que nosotros decíamos, la integridad referencial se actualiza en cascada y también se elimina en cascada. Eso significa que todo lo hemos hecho bien configurado. Si yo, por ejemplo, vengo y voy a eliminar a Sandra, obsérvese que él mismo ordena porque uno es carnet AM y el otro es carnet AF. Entonces AF está mayor. Elimino el campo, cierro y me voy a la tabla carrera. Y ahora en tabla carrera que le puse el 12, observe que ya solo sale Luis Barrera. Entonces eso significa que todo lo hemos armado bien. Ahora, campos que no hemos visto y que son importantes que los retomemos. Por el momento, ¿hay alguna consulta? No hay consultas entonces. Esto es prácticamente ya lo que usted tiene que hacer para con todo esto. Ahora, ¿cómo se hacen diferentes, por ejemplo,
las fechas de nacimiento, nosotros nos va a servir para que posteriormente le calculemos la edad. Nosotros le podemos poner campo edad, campo género, campo cuota, campo incremento, etc. ¿Por qué están estos campos? El campo fecha es solo porque es otro tipo de dato distinto. Entonces vamos a ir a ver la tabla alumno de lo que ya conocemos, vista de diseño, y va a observar que en esta tablita, en el campo teléfono, número de teléfono, obsérvese que se le ha puesto una mascarilla de números obligatorios. Recuerde que para nuestro país tenemos 8 números mayúsculas obligatorios, que son 4 y 4 generalmente. Asimismo se va a ingresar el dato. Observe que aquí aparece 4 y 4 y un guión. Ese guión, como es un símbolo, un carácter, se le antepone el símbolo slash para que lo tome como que es un carácter y no una resta, ¿verdad? En el caso, para que lo almacene y el carácter que va a poner, y le hemos puesto que va a ser 9 dígitos y no 8. ¿Por qué? Porque se incluye el asterisco. También usted, así como se ha configurado en los teléfonos, por ejemplo, cuando ustedes ven el número de teléfono, aparece un espacio dependiendo de una configuración que usted tenga, ¿vea? Pero si hay espacio, significa que lo que han hecho es poner un espacio en blanco en vez de un guión para separar o que usted identifique cómo separar los números. Entonces, eso es parte de la máscara que usted necesita para ingresar aquí. Fecha de nacimiento, observe que acá ya se ha puesto una máscara de la fecha como se desea que se obtenga. Pero también usted puede venir y definir un tipo de dato, una fecha específica como la quiere determinar para ese campo, ¿verdad? Entonces se va a formato y ahí pone el formato de la fecha que usted necesite. Observe que en este caso también tiene una regla de validación y se ha hecho uso de la función menos ahora. Lo que representa es precisamente que en este campo en particular, la fecha de nacimiento no puede ser menor que la fecha de lo que registra el sistema del 2/10/2023. Eso es lo que le estamos definiendo. Y observe que aquí hemos hecho uso de funciones, ¿verdad? Funciones incorporadas. Y aquí hay una de fecha y hora. Y aquí se ha ocupado la del día de ahora. En cuanto a él, devuelve la variable de tipo fecha que especifica la fecha y hora actual del sistema, que es lo que le acabo de explicar, ¿verdad? Y observe que como texto de validación, fecha menores que la fecha del día. Eso es lo que se ha puesto. En el caso de la edad, observe que lo he configurado del tipo byte. Cuando usted no tiene la fecha de nacimiento, lo puede configurar con la fecha, con el tipo byte. Observe que este campo fecha de nacimiento, en las consultas usted la puede utilizar para calcular la edad, pero aquí no lo podemos utilizar porque no existe el campo fecha de nacimiento. Mientras tanto no exista, no podemos utilizarla. Entonces observe que aquí edad también pudimos venir a calcular a partir de la fecha de nacimiento, pero como forma parte de la misma tabla no lo va a permitir. Por eso es que lo tenemos que crear en una consulta. Así lo podemos venir y lo vamos a venir a crear más adelante. En el caso de la cuota, perdón, de la edad, recuerde que le he puesto de tipo byte y en la máscara le he colocado dos valores y en validación se le ha colocado entre 15 y 70 años de edad. Recuerde que hemos hecho uso de las funciones incorporadas en el generador de expresiones para poder tener ese dato, ¿verdad? En el caso del género, pues ya se los expliqué cómo se hizo, lo hicimos y lo probamos también con las nuevas tablitas con las que nos ha ayudado a comprender mejor la conceptualización de las propiedades y de los tipos de datos. Observe que tenemos por acá, por ejemplo, número doble y le hemos definido un tipo moneda, ¿verdad? Y eso significa que lo podemos hacer por medio del dólar o cualquier otro tipo de moneda que se haya preestablecido. También lo podemos cambiar. Lugar de decimales, si son 2 decimales, en ese caso en particular, porque el tamaño es un doble, ¿verdad? Recuerde que entre más
almacenamiento ocupe en memoria, más grande se le va haciendo su base de datos y los campos. Por cada campo que usted registre, él almacena la misma cantidad de bytes para todo el registro. Independientemente sea llenado o no, el único que espere es que usted lo pueda configurar o lo pueda llenar. Esos son los valores predeterminados. En el caso de incremento, obsérvese que es una formulita ocupando la función incremento. Como ya tenemos la cuota, vea, acá en este campo, hemos utilizado un tipo de dato. Obsérvese que ahorita hemos ocupado todo esto. Autonumérico es la numeración. Si no, objeto le es para las fotografías generalmente. Hipervínculo es para direccionar. Datos adjuntos es para subir un archivo. Cálculo y asistente de búsqueda. En el caso de cálculo, nosotros lo podemos venir y generar a partir de suponga que le dicen que se va a incrementar la cuota del estudiante en un porcentaje. Si, por ejemplo, la cuota es mayor de $10, se va a incrementar el 15%. Entonces, eso es lo que podemos haber definido acá. Obsérvese que en el caso de campo calculado, es más reducido las propiedades del campo y precisamente no tiene búsqueda, solamente tiene esto. Entonces, observe que en el caso, la expresión que ustedes ven acá es la formulita que yo he ocupado de una función sí. Si la cuota del estudiante es mayor de $10, se va a incrementar en 15%. Si es menor de $10 o igual a $10, va a permanecer la misma cuota. ¿Ah? Eso es lo que estamos diciendo en este enunciado. Obsérvese que se ocupa, y lo voy a volver a hacer, me voy a las funciones incorporadas, y aquí aparecen las funciones de flujo de programa. Selecciono acá cin, vea que es la función, ¿verdad? Y aquí es una expresión. La expresión es lo que va a hacer en el caso de los campos. Y precisamente nosotros lo podemos hacer o seleccionando un campo. Observe que en este caso particular tendría que irme a verificar todas las tablas que yo tengo, ¿verdad? Y ahí colocar como lo que tenemos acá. En el caso puede irse a tabla y aquí poner cuota. Y observe que ya cuota ya la tiene acá. Y aquí le podemos poner que sea mayor, que si cuota es mayor que $10. Entonces, si ya es mayor que $10, y aquí le vamos a poner punto y coma, si esa es verdad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, hemos dicho que a la cuota, que en este caso es este campo, aunque ya lo venimos a seleccionar, vea, desde la tabla, le vamos a multiplicar por 1.15. Punto y coma. Y observe que en el caso de la parte falsa, precisamente sería 1.15, cuota por 1.15, ya solo sería la parte de cuota. Y cerramos el sí. Y esta es una función sí. Si la cuota es mayor a 10, parte verdadera, aquí la cuota se multiplica por 1.15, que es el 15%, si no, por cuota por la cuota que generalmente tiene. Aceptamos y observe que aquí ya se genera esa formulita, ¿verdad? Y ya se queda acá. Entonces observe que en ese caso, eso es lo que se ha hecho, ¿verdad? Esa es la formulita, la función que se ha utilizado ahí. Y ahora acepto. Entonces observe que ya tenemos acá ese campo. El costo que es igual lo podemos incrementar o lo podemos sumar, ¿verdad? El símbolo que acá se coloca
y precisamente es aquí decimal, pero de igual forma de ahí podemos hacer el costo total, ¿verdad? Y lo podemos sumar. Es algo como lo podemos hacer ahí. Entonces observe que sí, voy a guardarlo. Y ahora si vamos a la tablita alumno, precisamente acá tenemos el campo. Aquí tenemos 23 años, femenino. Observe aquí, al momento que nosotros coloquemos $100, se va a incrementar el 15%. Este es el valor, es tipo moneda y este es tipo decimal, ¿verdad? Entonces, con esto completamos la parte de los campos. Ahora, si usted le va a colocar otro tipo de campo, tal y como lo hemos visto en la vista de diseño, usted puede venir y cambiar la propiedad, ¿verdad? Si ya quiere poner la fotografía, pone un objeto OLE, ¿verdad? Y aquí le pone foto. Y en ese caso en particular, aquí le va a venir a poner el título que desea poner, general, y aquí la búsqueda. Observe que si es un objeto LE, es lo que va a esperar es que usted vaya a buscar el campo cuando estemos en la ejecución del mismo. Observe que al momento de llegar acá, es lo que va a ir a buscar es insertar el objeto y lo va a ir a buscar el objeto OLE, ¿verdad? Que va a ser una fotografía, ¿verdad? Que en este caso pues lo tendríamos que seleccionar de entre las opciones, ¿verdad? Vamos a ver, Paintbrush. Podría ser esta la aplicación. Y ahí va a buscar la aplicación. Observe que la estamos poniendo con Paint y ahí ponemos la fotografía y la podemos editar y luego subirla, ¿verdad? Entonces es la forma como lo podemos hacer. Hay varios objetos, ¿verdad? Y nosotros podemos ahí dedicar, dependiendo del origen del objeto, cuál sería la fotografía. ¿Preguntas? Hemos visto todas las configuraciones de los campos y ya solo nos faltaría ver esto de la relación entre ellos. Recuerde que en este caso, como es llave de este y sus propias llaves, que es año y ciclo, usted tiene que venir con control seleccionarlos, ¿verdad? Y allí se va a hacer clic derecho y allí se ponen las llaves, ¿verdad? Observe así y se va a poner las llaves. Vea, pero por el momento son 3 llaves. No lo puedo quitar porque si no me va a dar un error porque ya esto ya está activado con todo lo demás, ¿verdad? Pero en todo caso, suponga que este y este son del mismo, clic derecho, ¿verdad? Y aquí o lo creamos acá o nos vamos al diseño para crear ya las llaves, ¿verdad? Y allí ya se coloca también este como una llave principal. Pero como recuerde que esto estamos en la relación, usted lo que tiene que hacer es irse a la tablita, por ejemplo, me voy a ir como que fuera, ¿verdad? Irse a la tabla carrera, lo voy a poner en vista de diseño, y aquí selecciono dobles, acá, los dos, control, y ya aquí las claves, y ya yo a los dos los hago claves. Pero como no lo quiero así, vea, solo es como un ejemplo. Así es como se han definido acá, ¿verdad? Y luego todo lo demás pues, es siguiendo el diagrama que hemos estado definiendo acá con sus diferentes tipos de datos y las relaciones existentes, que es precisamente lo que se ha definido todas estas relaciones, ¿verdad? Es así como se hacen las bases de datos y ya estarían ustedes listos para poder trabajar con consultas y formularios, que son las siguientes clases que vamos a ver. Como no hay ninguna otra consulta o dudas, nos quedaríamos acá y estaríamos viéndonos el día miércoles nuevamente con la sesión y la temática pendiente. Así que pasen un feliz día y nos escuchamos en la siguiente sesión. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias. Gracias, pase buen día. Buen día. Gracias, feliz día.
Gracias, igual.